Mi nombre es Daniela Giraldo y voy a estar en contra del derecho romano. No podemos decir que el derecho romano no es importante, pero realmente el derecho romano no fue la primera civilización que creó derecho. Podemos ver que otras civilizaciones como la de Grecia, las del Medio Oriente y la africana tuvieron mucha influencia en la formación de este derecho. Bueno, yo soy Andrés Zapata y a diferencia de Daniela, yo estoy de acuerdo con que el derecho romano es muy importante porque es un derecho puro, original y fue el primero que hubo que llevó a cabo grandes cosas como la división de poder, entre otros. Bueno, para mí el derecho actual y la historia debería concentrarse en la historia del derecho romano. El derecho actual se basa mucho en las costumbres y en el derecho romano y ellos fueron los primeros en implementar las costumbres como la primera fuente de derecho, por lo que eso lo hace muy importante. Hoy en día muchos códigos y leyes están basados en este derecho, por lo que es importante conocerlo bien para poder entenderlas e interpretarlas de la mejor manera. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas, los romanos fueron los primeros en llevar las leyes de las palabras a la escritura y en designar gente específicamente para razonar sobre las leyes. Por ejemplo, a mí no me parece porque no se puede hablar de que el derecho romano realmente fue el que fundó todo lo que tiene que ver con el derecho de comercio, el derecho de obligaciones y la relación que hubo entre poder y derecho, porque todos sabemos que el derecho romano tuvo grandes influencias de otras civilizaciones. Además, los romanos decían que todo lo que venía del extranjero deformaría su derecho, entonces me parece muy contradictorio y además ellos no tomaban nada del extranjero supuestamente y ellos no se pueden atribuir no se pueden atribuir a ellos que realmente crearon todo eso si realmente todo fue influencia de otras civilizaciones, entonces no me parece que sea original ni puro. Bueno, para mí la educación actual jurídica también debería incluir el derecho romano, porque de esta no podemos rescatar solo las leyes, sino también la manera en que se aplicaban, que es muy importante y de lo que podemos aprender mucho. De esto saqué una cita del texto que me parece muy importante de Diego Luis Córdoba, que dice que todas aquellas se distinguen no solo por su lógica y análisis, sino por su deducción. Por lo que estas leyes, para una persona que apenas está empezando a estudiar el derecho, es un gran ejemplo y sirve como guía. Además que también te muestra la vida de cómo nace, cómo vive y cómo muere una ley. Y también es importante incluirlas porque, como ya dije, el derecho romano es puro y original, o sea que no tuvo influencias de nadie más, por lo que se puede saber bien desde dónde viene y cómo funciona. A mí no me parece que sea puro original, pero, o sea, no puedo desmentir que estudiar el derecho romano pues se debe incluir, pero aparte de incluir el derecho romano también tenemos que incluir el derecho que existió, por ejemplo, en Grecia, donde se desarrolló lo judicial. O sea que no necesariamente es importante estudiar el derecho romano en sí, sino estudiar los derechos de diferentes civilizaciones que pues tengo que atribuir otra vez que tuvieron mucha importancia en la formación del derecho romano. Bueno, otro de los puntos que queremos tocar es el papel que ha tenido el derecho romano en la creación del derecho romano-germánico. Bueno, pues el derecho romano ha jugado un papel vital pues, en la tradición jurídica de este derecho porque integra leyes y legislaciones de toda Europa, por lo que lo hace un derecho muy amplio con muchas culturas y cosas que rescatar, lo que dio fruto al derecho romano-germánico. En cambio, para mí no fue vital la participación del derecho romano en la creación del derecho romano-germánico. ¿Por qué? Porque realmente el derecho romano-germánico se basó en el derecho griego arcaico. Entonces, no se podría decir que el derecho romano fue el que le dio como vitalidad o fue el que le dio sus principios como para la creación de este derecho. Otra de las cosas importantes del derecho romano es que fueron pioneros en la formación de instituciones de derecho público y privado. Uno de los grandes acontecimientos durante el Imperio Romano fue la división del poder en la República, que el poder se dividió en tres, en magistraturas, senado y asamblea. Además, el derecho romano me parece que ha sido muy inteligente porque sus fuentes formales de derecho, a medida que iban surgiendo necesidades, iban creando cosas. Por ejemplo, la jurisprudencia, que fue la fuente principal del derecho, que se creó por la necesidad
de dar como un orden a las costumbres y pues sí, de entender las costumbres. Por ejemplo, también el edicto de los pretores, que surgió después de la gran expansión de Roma por la necesidad de llenar esos vacíos en las leyes y los políticos. Como muchas sociedades se basaron en este derecho, en el derecho romano, dio pie a que en el futuro otras civilizaciones o países tuvieran que llegar a un consenso de estas leyes para así poder crear el derecho privado internacional. En cambio, a mí no me parece que de cierta manera pues el derecho romano fuera como tan bueno en el sentido del derecho público. ¿Por qué? Porque en diferentes épocas y formas de gobierno que hubieron, de cierta manera no se utilizaban como se suponía que se deberían de utilizar. Por ejemplo, en la monarquía primitiva veamos que las personas que no tenían dinero, que eran los plebeyos, se veían sometidos a lo que los patricios decían. Gracias a esto ellos pidieron una abolición de clases y una igualdad económica, entonces pasó a la república, donde supuestamente se partieron en tres formas de gobierno. Esto de cierta manera ayudó, pero no tenían como esa capacidad económica, entonces ahí pasaron al principado, donde le dieron solamente el poder a una sola persona. Y eso lo que llevó fue que las tres formas de divisiones que se crearon en la república ya no existieran y fueran como una fachada. Solamente se conocía el uso de los senados, que eran ancianos que aconsejaban al príncipe. Pero eso no funcionó, y cuando ya venimos a la monarquía absoluta, ya una sola persona tenía el poder y estas tres clases ya no existían más. Entonces no me parece que ese desarrollo en el derecho público fuera pues realmente correcto o bueno. Y en el derecho privado, pues de cierta manera no se le puede solamente atribuir la creación de estas leyes, como globales o internacionales al derecho romano, porque desde el principio pues del video siempre he reiterado que el derecho romano nunca se ha basado como algo que ellos mismos crearon, sino que fue la influencia de diferentes civilizaciones de Europa y del Medio Oriente. Entonces no se le puede solamente atribuir pues como ese derecho a ellos. Bueno, otro de los argumentos por los que el derecho romano me parece muy puro y original, pues y en lo que se puede vivir como la época del derecho romano, es en la época antidecemviral y la postdecemviral. La antidecemviral, pues el sistema jurídico era muy estricto y pues era como no estaba escrito, era hablado por costumbres. Pero luego ya en la antidecemviral vienen las 12 tablas, y es cuando las leyes pasan a ser escritas y se vuelve más importante, porque ya no el derecho está solo incluido para los ciudadanos, sino que también se incluye para los extranjeros y para todo el mundo, por lo que esto es una cosa más que lo hace más grande, porque fue el primer sistema de derecho que incluyó a todos los habitantes de una región. Reiterando que todo no me parece ni puro ni original, pues voy a empezar por ejemplo como por lo de los extranjeros. Al inicio, en el Imperio Romano, los romanos pensaban que todo lo que venía del extranjero iba a deformar pues como su derecho, entonces ningún extranjero podía ser ciudadano. Pero a medida que fue creciendo el imperio y cuando ya estamos en la monarquía absoluta, el imperio se expandió de tal manera que ya no tenían cómo controlar las personas que eran extranjeras y las personas que eran ciudadanos, entonces prefirieron hacer que todos fueran ciudadanos y atribuirles los derechos y los deberes pues que tenía un romano pues como de nacimiento. También pues como reiterar que no se puede apropiar pues el derecho romano y decir que ellos fueron los que crearon todo eso de la jurisprudencia y todo lo que incorpora el derecho romano, porque realmente ellos lo que hicieron fue que copiaron las diferentes formas de gobierno de diferentes partes de Europa y de Asia.